Ahora sí vamos a tratar el tema que habíamos anunciado sobre lo que ocurrió en el Brain este sábado por la madrugada. Nos acompaña Jaime Antesana Rivera. Él es investigador de temas de seguridad, del narcotráfico, conoce el Brain hace mucho tiempo, escribe y analiza sobre este hecho y queremos que nos dé algunas luces sobre. Muchos no sabemos qué pensar sobre lo que ocurrió. Jaime, buenas noches, bienvenido al Búho. Gracias por atendernos. Buenas noches, Mabel. Gracias por la entrevista y, bueno, dispuesto a dar a conocer mis apreciaciones respecto a lo que ha ocurrido ahí en Ucrania. Muy bien. Quisiera iniciar para que contextualicemos mejor lo que vamos a comentar, que nos digas desde cuándo suceden este tipo de emboscadas en el Brain, desde hace cuántos años en realidad la presencia de esta columna de los hermanos Quispe Palomino genera cada cierto tiempo hechos de violencia y generan cada cierto tiempo también diversas interpretaciones, explicaciones y usos, ¿no? Para los políticos de turno. Bueno, a ver, el año cero de esta organización es el 14 de julio del año 99. Ese día fue capturado Feliciano, el dirigente del Comité Central de Sendero Luminoso, más importante, que había escindido, ¿no?, dividido a Sendero Luminoso en octubre del 99. ¿No? En octubre del 99, cuando Guzmán da lectura de una carta, ¿no?, con toda su cúpula y Montesinos al costado, ante la televisión nacional, solicitó conversaciones por un acuerdo de paz con el presidente Alberto Fujimori. ¿No? Bueno, esa carta, ¿no?, fue utilizada políticamente por Alberto Fujimori en el foro de las Naciones Unidas. Ese mismo día, él estaba en el foro de las Naciones Unidas, dando lectura de la misma carta que Abimael Guzmán leía acá. ¿Qué provocó eso? Obviamente acuerdo de paz no hubo. No puede haber acuerdo de paz entre el Estado y una organización en derrota. Sendero estaba derrotado. ¿Pero qué provocó? Provocó el cisma, ¿no? Se abrieron dos corrientes. Desde el 7 de octubre se abren dos corrientes en Sendero. La corriente proseguir de Feliciano y la corriente del acuerdo de paz, el acuerdismo. Por muchos años, hasta el 99, 2000, se habló del acuerdismo, ¿no? ¿Quién lo lideraba? Fue el propio Guzmán, desde, desde la base naval Callao, con todos los favores que contó del gobierno, hay que decirlo. Todas estas tratativas arrancan en octubre del año 92, a un mes de su captura, que fue el 12 de septiembre, ¿no? Montesinos llega a la isla San Lorenzo, donde lo habían este, instalado a Guzmán, ¿no?, con una serie de alambres especiales, ¿no? Y le dice que quería tener conversaciones académicas. Ahí arranca todo. Es Esa cuando fue, llega con la torta, ¿o no? no, 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 la torta fue después. Aquí No, es ok. cuando empieza toda la historia. Cuando él llega, y ahí está el video en YouTube, ni siquiera es algo, un secreto. Él llega, pues, sí, le plantea conversaciones académicas. Luego viene, luego viene la música de Frank Sinatra, que Montesinos le pone a la pareja Guzmán y Parraguirre, a Elena y Parraguirre, ¿no? Donde Frank Sinatra canta su famoso tema, ¿no? Bueno, no voy a decir el título. Luego sigue la torta a Elena Parraguirre por su cumpleaños. Luego, paseos, perdón, no viajecitos, paseos por el mar de la pareja, ¿no? Guzmán y Parraguirre, ¿no? Hasta que logran reuniones
de los altos, de los miembros de la cúpula senderista para que trabajen con Guzmán todo el documento, ¿no?, que sustente el viraje, una nueva decisión, una nueva definición, luchar por un acuerdo de paz. Así se llamó el documento interno de Sendero Luminoso, ¿no?, para que Guzmán sustente por qué el viraje. ¿Cómo pasan del último discurso en la jaula que dice superar el recodo a, a luchar por un acuerdo de paz? ¿No? O sea, no es cualquier cambio. Entonces, todo eso fue favorecido por el gobierno, directamente por Fujimori y Montesinos. Montesinos fue el que manejó todo esto como el segundo hombre del gobierno. Entonces, desde ahí desde ahí se establece una alianza entre el Fujimorismo y el senderismo, ¿no? El senderismo por supervivir y el Fujimorismo por la reelección primero del 95, ¿no? Entonces, tenían objetivos diferentes, pero ambos tenían objetivos, ¿no? Bien, la primera etapa arranca entonces en octubre del 92 con la lectura de la carta, ¿no? En la lectura de la carta no solo está Viver Guzmán, Elena Parraguirre, ahí está Cox Beuceville, ahí está rodeando a Guzmán, ¿no?, o flanqueándolo en el fondo, ahí está, no estaba Mariano, sino estaba Marta Guatay, Osman Morote, ¿no?, y una persona que me olvido ahora su nombre siempre, que ya falleció en los penales, una alta dirigente de Sendero Luminoso, ¿no? Y al costado de ellos estaba Vladimiro Montesinos, para que quede claro que él lo estaba haciendo, para que quede claro que desde octubre a octubre del 92 y octubre del 93 se había trabajado esto. Mire, entonces ahí no logra. ¿Qué buscaba en realidad el gobierno? Lo que buscaba el gobierno es que Guzmán dijera públicamente: luchamos por un acuerdo de paz, solicitamos conversaciones para un acuerdo de paz, y que todo el senderismo cese su accionar armado. Ese era el objetivo de esta operación de inteligencia, ¿no? No resultó así. No le obedecieron a Vivian Guzmán. Hubo una reunión del Comité Central de Emergencia de Feliciano, Margie Clavo, Artemio no vino, creo que envió a alguien, y esos eran los dos, básicamente los tres dirigentes más importantes del Comité Central Libre. Y ellos, ¿no?, en un comité central de emergencia, señalan que eso es un montaje de inteligencia y que ese no es el presidente Gonzalo. Y por lo tanto, al ser un montaje de inteligencia, es una farsa, ¿no? Y por lo tanto, se divide Sendero, pero con la tesis de que era una farsa, ¿no?, que era un montaje del servicio de inteligencia, porque no podía ser el presidente Gonzalo, quien estaba con más de 80, casi 100 kilos, y ahí aparecía con 60 y tantos kilos, ¿no? Y encima ya no estaba barbón, sino estaba con una barbita pequeña, perdón, con un bigote pequeño y anteojos sumamente delgado, ¿no? Entonces, Sendero se divide de la mano de Montesinos, ¿no? Se divide en dos. Bien, todo eso va a terminar el 14 de julio. ¿Dónde se inscriben la gente de Selva Central y del BRAE? Está con Feliciano. Del 93 al 99, ellos estaban en la corriente Proseguir. Pero ¿qué eran los hermanos Quispe Palomino y Alipio para el senderismo? Nada. Eran combatientes nada más. No eran NN para ellos. El único que contaba era Feliciano, porque era miembro del Comité Central. De la comisión política era Feliciano. Pues bien, Feliciano cae capturado, no producto de la operación del general Fournier, ¿no? Porque para ese trabajo del general Fournier contaron con el apoyo, la colaboración de Jorge Quispe Palomino, alias Raúl, el segundo hombre de José, ¿no? Y su hermana, ahí sí puedo decir su nombre porque ella siempre se llamó Melania Quispe Palomino, ¿no? Ellos dos son los que colaboran con el general Fournier para que puedan capturar a Feliciano. No fue el operativo, ¿no?, dirigido por el general Fournier el que logró la captura, sino Feliciano cayó detenido en Cochas cuando subió a un micro y el policía que manejaba el micro lo identificó y ahí lo capturó.
y el policía lo lleva a su comisaría, la comisaría de Cochas. Pero el general Fournier y todos decían, pero ¿cómo es posible? Nosotros estamos de él. Bueno, pues no lo capturaron, no lo capturó el operativo, el gran operativo, el gran cerco sobre Feliciano, sino un simple policía que estaba en su micro ese día y que lo identificó y se lo llevó a la comisaría. Todo un lío, ¿eh? Porque la comisaría decía, este es nuestro trabajo, no podemos entregárselo. Y tenía razón el comisario de esa comisaría, no le quería entregar. Todo un bolondrón, vino ministros, todo para arrancárselo a Feliciano y agarrar a Feliciano y decir, nosotros la capturamos, porque no puede ser que un policía sencillo le friegue la fiesta, ¿no? A una operación manejada desde el SIN, ¿no? Y con un aparato enorme. Pero bueno, independientemente de quién lo haya capturado, lo cierto es que Feliciano cae porque dos hermanos Quispe Palomino, justamente de José, su hermano y su hermana, son los que lo echan, son los que facilitan la salida de Feliciano de Vizcatán y logran sacarlo y volverlo vulnerable en la ciudad. Esa es la historia. Entonces, fue una traición. Los hermanos Quispe Palomino ya desde el momento en que traicionan a Feliciano, ya no querían pertenecer a esa corriente de proseguir, ¿no? Ellos querían simplemente deshacerse de Feliciano, ¿no? Y lo logran, hacen de Feliciano. Entonces ya ellos abandonan el senderismo. Por eso digo, el año cero de esta organización es el 14 de julio del año 99, el día de la captura de Feliciano. Desde ahí hay que verlo ya bajo la férula de Víctor Quispe Palomino, alias José, ¿no? Luego estuvo en segundo lugar a Lipio, por ser un hombre muy experimentado en cuanto a guerra, o sea, en cuanto a acciones armadas. El tercer hombre era Jorge Quispe Palomino alias Raúl, el que colaboró con la captura de Feliciano, ¿no? El quinto ya era Olga, ¿no? Perdón, el quinto era Gabriel, o sea, Martín Quispe Palomino. Por eso yo creo que no es ya el sendero que nosotros consideramos, ya no lo era ya. Pero porque no, a ver, Jaime, porque no era ideologizado, porque quizá tenían un objetivo económico también, bueno, o de poder. todavía, Si bien hasta habían ahí, pertenecido a Sendero Luminoso, estos no, hermanos, sí, los hermanos Quispe Palomino vienen de una ya, familia ¿qué senderista. conservan a partir de ese momento cero, qué conservan del sendero A ver, original lo que y conservan cómo evolucionan? es el Ujú. nombre, PCP. Ellos sí, no abandonan. La hoz y el martillo, ¿no? Y proletarios de todo el mundo unidos. Eso, ellos siempre decían, nosotros somos el partido, ¿no? O sea, algo que les quedó, ¿no? Ellos, ese es el partido, ¿no? Pero él se hace elegir en agosto del 99 como dirigente principal, el único dirigente. Él fue elegido. O sea, nunca hubo comité central. Entonces, tú estás ante residuos que están entre el sector 1 de Selva Central y Vizcatán, ¿no? Zonas totalmente que están en lugares inhóspitos, ¿no? Donde no llega ni señal. Si ahora llega señal es porque ahora es satelital, pero no llegaba señal ahí, ¿no? Entonces, lo que conservan es eso. Somos el partido, nada más. No tienen ideología, no tenían estrategia de poder, no tenían articulación nacional, estaban perdidos, ¿no? Pero José que era menor que Raúl, es el que toma el control. Él se hace elegir antes que su hermano regrese, porque recuerda que Raúl estaba con Fournier. Entonces él lo hace regresar recién poco antes de una segunda operación que realiza el general Fournier en octubre de ese mismo año, en la que buscaba la rendición. Él negoció con Raúl y negoció con Víctor Quispe Palomino para su rendición. Porque evidentemente en ese tiempo yo estaba en esos debates y decíamos, ¿a dónde va a ir este residuo que quedó ahí? Lo que va a terminar es en el bandolerismo, porque ellos asaltaban las comunidades, se llevaban la comida, la medicina de las pequeñas postas médicas, asaltaban los camiones de alimentos, los asaltaban y se llevaban sobre todo dos cosas, alimentos
y medicina, ¿no? Entonces, ropa no tanto porque podían vivir en el monte tal como estaba, ¿no? Todos eran, si tú si hubieras visto la foto del año 1999 de ellos, todos parecían hombres de 60 años, porque los pómulos lo tenían muy sobresaliente, estaban flacos, hambrientos, y su ropa era vieja, harapos, parecían harapos, todos eran así. O sea, en una situación realmente calamitosa. Por eso cuando se debatía el destino de lo que quedó ahí después de Feliciano, es que la principal hipótesis que se esgrimió era que iban a terminar el bandolerismo, porque estaban asaltando, ¿no? Postas médicas, estaban asaltando camiones, estaban asaltando las despensas de las comunidades, ¿no? Y por lo tanto estaban sin rumbo, perdidos. ¿Y en qué momento se produce su alianza con el narcotráfico entonces? A ver, lo primero es 2001. Lo primero que hacen para tener plata es cobrar cupos a los madereros, ¿no? De toda la parte esta que viene desde Río Tambo hasta el otro distrito que va al N es Pangoa, San Martín de Pangoa, ¿no? Ahí es, Pangoa es el último distrito bueno, era el último distrito de Junín con el Braille, es decir, con Ayacucho, con Huanta, ¿no? Por el lado de la margen izquierda. Por la margen derecha era el distrito con frontera con Pichari, que pertenece al lado cusqueño del Braille, ¿no? A la provincia de la Convención. Bien, mira, el 2001 le da a los madereros. El 2003 hacen el secuestro de 71 trabajadores del campamento de Techín, en Tojate, distrito de Anco. Fue muy sonado el 2003, junio del 2003, ¿no? Secuestraron a 71 trabajadores de Techín. Y Techín era la empresa argentina que estaba instalando los ductos del gas de Camisea. Entonces, cuando yo analizo esto, porque a mí me llamó la empresa Techín para hacer el análisis, yo fui el consultor que les aclaró lo que estaba ocurriendo. Lo que me preguntaron era, Jaime, ¿significa que ellos van a hacer acciones de sabotaje? Porque Sendero hacía sabotaje. 2, asesinaba, masacraba, ¿no? Y no hizo ninguna de esas dos cosas. Ni asesinó a ninguno de los trabajadores de Techín, ni a los altos funcionarios de esta empresa imperialista transnacional. Sendero lo hubiera matado. A los 71 trabajadores, si estuviéramos en el año 91 o 92, antes del septiembre del 92, los hubiera masacrado y hubiera dejado 71 cuerpos, ¿no? Uno sobre otro, con un cartel, ¿no? Y al campamento y a la toma de gas que estaba ahí, lo hubieran dinamitado. Los hermanos Quispe Paulino no hicieron eso. ¿Saben lo que hicieron? Negociaron. ¿Y qué negociaron? Plata, medicina y habituallamiento. ¿Qué quiere decir esto? Entonces yo, cuando ocurre el 2003, dije, todavía yo seguía atrapado en el senderismo. Este es un sendero farcarizado, dije. Un senderismo que se farcariza por la FARC, pues, ¿no? La FARC hacía eso. La FARC secuestraba y negociaba, ¿no? Y si no terminaban bien las negociaciones, lo mataba. Pero solo cuando no terminaban bien las negociaciones, ¿no? Igual ellos no iban a matar a nadie. Es más, dejaron un panfleto que a mí los de la empresa Techín me hicieron leer, ¿no? Y me dijeron, al pueblo peruano, ¿no? El partido no va a sabotear esta obra porque es una obra que beneficia al pueblo peruano. Eso ya no es Sendero, pues. Yo dije, ya no es Sendero, es otra cosa. Están mutando, ¿no? Están cambiando, se están reconvirtiendo a otra cosa. Vamos a ver a dónde va. Pero lo primero entonces mi primer concepto es sendero farcarizado, ¿no? O dentro del modelo FARC, porque no mataron a nadie, negociaron dinero, medicina, se llevaron celulares satelitales, fulminantes, ¿no? Y hubo una operación militar. La operación militar duró hasta julio, y precisamente inicios de julio, en Matucana Alta, en Sibia, cuando la operación buscaba dar con los responsables del secuestro de los trabajadores. Y obviamente estaban buscando por todos lados.
Bueno, pues en una de ellas una patrulla militar se descuidó en julio y los emboscaron y mataron 5 militares en Matucanal, distrito de Sibia, área de la provincia de Huanta, pero está al Brae, ¿no? Está en el borde del río Apurima. Bien, hasta ahí no parecía algo muy nuevo todavía, ¿no? Pero ya sabíamos que cobraba madereros, cobraba a las empresas que estaban en el entorno del Brae, y bueno, yo dije, esto hay que mirarlo con mucha atención, anotar cada hecho para saber que esto ya no corresponde al modus operandi de Sendero, ¿no? Ya no está dentro, parece, pero no lo es, ¿no? Otra cosa es que va a ocurrir el 2003. El 2003, no, ese mismo año, perdón, esto ocurre en junio. Ese mismo año, ¿no? O quizás el año 2002, me olvido, omito un asunto. El 2002, ellos se trasladan del sector 1, que es Alto Napati, a Vizcatán. Migran totalmente a Vizcatán, ¿no? Ya no dejan casi nada, salvo en el sector 5, que es una zona muy alejada, donde dejaron gente ahí, ¿no? Abandonada, ¿no? Y apenas llegan a Vizcatán, antes de hacerlo de Techín, deciden cobrar cupos. ¿A quiénes? A los mochileros. Yo te voy a decir con franqueza, para mí los hermanos Kip, por lo menos sí han tenido la película clara, sobre todo José Raúl. Ellos ya en los años 90 trabajaban para una firma llamada Machi, una firma del narcotráfico. Ellos eran boteros, José era botero y trabajaba para la firma de una firma del narcotráfico de Machi, del norte. Él trabajaba para esa firma. O sea, tanto José como Raúl ya estaban dentro de una firma del narcotráfico, trabajaban por una firma de la droga, del BRAE, en la zona de Selva de Oro. Ahí fue su zona donde ellos estaban, ¿no? Cuando todavía no pensaban ni remotamente en que Feliciano podía caer, ¿no? Ni que ellos iban a sucederlo, nada. Ellos estaban metidos con un pie en el sendero y el otro pie en el narcotráfico. Entonces, cuando ellos llegan y se deshacen de Feliciano, porque ellos se deshacen de Feliciano, y cuando se niegan a la rendición, ¿no? O sea, les dicen, vamos, ríndanse, entréguense, le cambiamos de identidad. Al inicio les hicieron creer al Fournier, y eso le costó al general Fournier en octubre del 99 8 altos oficiales muertos y un helicóptero que fue derribado en Alto Anapati. Hasta ahora está el helicóptero ahí, para muestra de que los emboscaron, les dieron de baja a 8 oficiales de alta graduación, de coroneles a generales, y se derribaron un helicóptero. Y con eso le dijeron al general Fournier, nosotros no nos vamos a rendir, nosotros nos vamos al monte. Y de ahí es que donde se fueron, pues eso fue en octubre del 99. Estuvieron todavía el 2000, parte del 2001, en sector 1, todo lo que es Alto Napati, Solmaveni, etcétera, y decidieron ir a Vizcatán. ¿Por qué deciden ir a Vizcatán? Porque ya sabían que Vizcatán era la zona de paso de los mochileros, del ingreso de los insumos químicos. Y había ahí un negocio, ¿no? Que empezar sin mucho esfuerzo. Llegar, instalarse, tomar el control del área, ¿no? Y 2003. 2002, 2002. Ok. Y Bueno, empezaron a han tener pasado 20 años. ¿Cuánto ha variado la situación en estos 20 años desde ese momento? mucho, porque el 2003 instalan dos laboratorios de refinamiento de cocaína. En realidad, todos los hechos van a ocurrir entre 2002 y 2003, ¿no? El cobro mochilero 2002, la instalación de un laboratorio de refinamiento de cocaína, el 2003, otro laboratorio del primo Lucho de José, ¿no? O en realidad de los hermanos Quispe Palomino, también instala su laboratorio en el rincón de Bidón. Bidón es la zona donde ellos se asientan en Vizcatán. Esa es la zona, su zona, ¿no? Entre el 2002 hasta el 2008, Bidón es la zona donde ellos se instalan. Ahí hasta tienen cancha deportiva, tienen de todo. Como sea, en una zona muy enmarañada, logran armar un lugar vivible, ¿no? Y entonces los colombianos decían, acá vamos a meter, porque el primer laboratorio que entra es el de colombianos. Era una reunión internacional. El de primo Lucho sí es peruano, ¿no? Es un primo de José, Raúl y Gabriel, que instala su laboratorio para hacer su propia cocaína, ¿no? ¿Y qué hacen estos dos laboratorios, los jóvenes de Víctor Giempre? Bajan a pisar coca
y a reventar cocaína. Ahí es donde aprenden. Y es por eso que ese mismo año, el 2003, José encarga a un grupo de jóvenes el sembrío de coca en la zona del nuevo del distrito relativamente nuevo de Vizcatán del N, ¿no? En ese distrito le encarga sembríos de coca, productos de pan llevar, o sea, para el autoconsumo, y además encarga a varios a hacer pozas de maceración. Entonces, yo creo que el año 2013 es fundamental para entender cómo es que ellos se sumergen en el narcotráfico. Se convierten en una firma del narcotráfico, pero armada, con experiencia de guerra, ¿no? Porque van a tener pozas de maceración, van a haber laboratorios en la zona, ¿no? Y el año 2003 arman un sistema de trasiego, que yo lo he escrito, de 99 mujeres y un burro por delante. Un burro. El burro va adelante, es un hombre. Ahí le llaman burro porque son 99 mujeres. Y tú sabes que a todos los que cargan drogas se les llaman burrier, o burros, ¿no? O mulas. Bueno, pues, entonces un burro con sus 99 mujeres. ¿Y cuánto llevaban? 1.500 a 1.800 kilos de droga. Uno de los que llevó fue el burro por delante, es mi amigo, está libre, abandonó las filas, y me dijo que él, cuando llevó la merca, él no sabía que era plata. Él le entregaba la mochila, recibió la mochila en el eje de salida hacia el Guaitapayana. Ya Guaitapayana es un nevado que pertenece a Huancayo, ¿no? O sea, mirando el Guaitapayana, ahí ellos entregan la merca, ¿no? Es un lugar donde se sienten seguros, ¿no? Y cuando él regresa y José le ordena contar la plata, y contaron 750.000 euros en una mochila. Lavó la plata, o sea, lo lava, porque son billetes con nuestros billetes también se pueden lavar. Cualquier billete se puede lavar. Lo lavas, lo pones a secar y después lo ponía esas, de aceite sil de 20 litros, ¿no? Unos baldes blancos, aceite sil, ¿no? Y ahí colocaban toda la plata, todo lo que entraba, y lo enterraban. La plata era de José y de Raúl. Y la droga era de ellos, era del llamado partido. No un partido que produce cocaína, que produce pasta, ya no es Partido Comunista, pero eso no es Sendero Luminoso de ninguna manera, ¿no? Así se llame lo que se llame. Pero hasta ahí no tenían ni estrategia, ni ideología, ni nada que se parezca. Nada. Entre el 99 al 2006, ellos no tenían nada, ningún mensaje, ningún documento importantísimo, no había nada. Se habían desprovisto. O sea, tras la caída de Feliciano, que lo único que sabía decir es superar el recodo, ¿no? Hasta el comunismo, ¿no? O guerra popular hasta el comunismo, no les dejó nada a los hermanos Quispe Palomino, algo que pueda ser un mensaje político, ideológico. No había. Se había vaciado la ideología, ¿no? Y es por eso que yo creo que ellos entonces se entran al mundo de la pasta y de la cocaína, de traslado de la droga, y también de lavado de dinero, por si acaso. Lavan 100 millones de soles en una familia de Ica. 100 millones de soles. Pero todo eso lo limpian. Muy esmeradamente lo limpian. Le hacen una limpieza y el caso terminó archivado. ¿Por qué? Porque a José hay que verlo como senderista. Hay que seguir viéndolo como terrorista y no como alguien que lava dinero, ¿no? Porque una cosa es lavar dinero y otra cosa es que te financie el narcotráfico, ¿no? Que es la forma como lo presentan hoy, ¿no? Pues bien, todo esto duró hasta el 2009. Todo esto duró hasta el 2009. Pozas, laboratorios, 99 mujeres con un burro por delante ¿Qué cargando pasa más en de... 2009? A fines del 2008 entra pues, el operativo Excelencia 777, que fue una ofensiva de las Fuerzas Armadas en torno a Vizcatán. Eso fue el 30 de agosto del año 2008. Y es por eso que todo eso va a modificar. No puede haber 3 laboratorios de refinamiento de cocaína de colombianos, brasileños y de un familiar de José en una zona donde hay roqueteos, hay bombardeos. Entran las Fuerzas Armadas con el operativo Excelencia,
que resultó otro fracaso, porque a diciembre había tenido 8 bajas, y del lado de los Quispe Palomino, o del clan Quispe Palomino, nada. Yo los llamo clan el año 2008, ¿por qué? Porque clan se llama una firma en narcotráfico, es un clan de la droga. Por eso el clan de los hermanos Quispe Palomino, en alusión a que tenían los rasgos de una firma en narcotráfico. No lo decía yo para que la policía hoy lo utilice como si fuera un nombre más, ¿no? Es porque los que mandan son los 3 hermanos. Nadie más manda. Mentiras que hay comité central, comisión política, eso es mentira. Manuales, son tonterías. Ahí mandaban los 3 hermanos. Muerto Gabriel en agosto del 2013 y muerto, eso sí, por una labor de inteligencia, un golpe muy, 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 muy bien hecho de parte de las unidades policiales, ¿no? Y la muerte de Raúl fue en enero del 2020, producto de una enfermedad, una larguísima enfermedad que tuvo Raúl, ¿no? Por lo tanto, José es el único que queda, ¿no? Pero ¿por qué sigo llamándolo clan? Porque los hijos de los anteriores mencionados y del propio José han tomado el control de esto. O sea, es familiar. Sigue siendo una firma en el narcotráfico. Sigue funcionando en una lógica familiar de negocio, ¿no? Entonces, entra la ofensiva militar y obviamente no puede seguir los laboratorios, obviamente tampoco puede seguir las pozas de maceración, evidentemente las burras, las 99 mujeres y el burro, todo eso se suspende, ¿no? Porque los bombardeos empiezan, ¿no? El operativo es Vizcatán 1, Vizcatán 2, ya fue el 2009. El operativo Excelencia 777 fue un fracaso, del 30 de agosto a diciembre. Totalmente fracaso porque lo que buscaba era golpear a José, a Lipio y a Raúl, y no logró nada, ¿no? No logró ninguno de sus objetivos, y más bien muchos militares murieron y no sabían cómo abastecerlo del rancho frío, cómo abastecerlo de municiones. Los pobres estaban en San Judas, en varios cerros, y no sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Parecían que no habían preparado bien la operación. Y al final tuvieron que salir de la zona porque iban a matarlos. No mires que no conocen la zona. Si no conoces la zona, no puedes tener el control del escenario. Y un aspecto fundamental de cualquier guerra es que tienes que tener el control del escenario. Y ellos no lo tenían. Y tuvieron que abandonar. O sea, el operativo Excelencia fue una total no fue nada, fue un estrepitoso fracaso. Y se lo dije en su cara a los generales, en aquel entonces en que yo tuve la oportunidad de hacer el balance delante de ciertos jefes militares, ¿no? Bien, luego siguió Vizcatán 1, Vizcatán 2, les dieron de alma. ¿Hasta cuándo les dieron de alma a las Fuerzas Armadas? Hasta los 2002. Hasta el 2002 se le dieron emboscadas a policías y militares, pero principalmente militares. Entre el 2005 al 2008, el blanco preferido de los hermanos Quispe Palomino y sus columnas era la policía. Del 2008, de la mitad de agosto del 2008 hacia adelante, eran militares. Y los militares no conocían, pues, ¿no? Todos lo habían traído de Pucallpa, de Loreto, creyendo que como vienen de la selva, pueden acomodarse a la selva de Vizcatán. No, son selvas diferentes. No puedes llevar a muchachos, por más amazónicos que sean, a una zona donde no lo conocen, no están entrenados, no pueden ni caminar en Vizcatán, y por lo tanto eran blanco fácil, ¿no? Entonces, todo el 2009 de fracaso en fracaso. El 2009 en Carrizales se derriban el segundo helicóptero. O sea, todo era derrota para las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo era derrota. Pero entonces, ¿cómo replantean los hermanos Quispe Palomino su relación con el narcotráfico? Como ya no pueden tener laboratorios, porque no puede una zona donde hay roqueteos y bombardeos, pozas de maceración o laboratorios. Entonces lo que hacen es 3 cosas. Siguen cobrando cupo a los mochileros, cobran cupo a los cocaleros, todos los cocaleros de la parte alta de Sibia, del distrito de Yochegua, de Canaire, de Vizcatán del N y de las zonas que tienen coca de Pucacolpa, ¿no? Todos le
pagan voluntariamente cupo a los hermanos Quispe-Palomino. ¿Por qué? Porque ellos consideran que mientras existan ellos ahí, no va a haber erradicación. Porque la lectura es la siguiente: si entras a erradicar y se junta las columnas de José con los cocaleros, los miembros del Comité de Autodefensa, que enfrentaron a Sendero Luminoso con las armas en la mano, y entran además los sicarios, ¿no?, los hombres armados del narcotráfico, entonces vas a tener una guerra y vas a tener no 67 muertos como ha provocado este gobierno en las protestas del 7 hasta la fecha, ¿no? Del 7 de diciembre hasta la fecha, ¿no? Sino vas a tener un desangramiento en el BRAE, ¿no? En consecuencia, siempre se dijo, no se puede erradicar en el BRAE porque se van a juntar estos actores del escenario, cocaleros, miembros del Comité de Autodefensa, con experiencia de guerra, las columnas de José y los sicarios, ¿no? Entonces, por eso que los cocaleros dicen, mientras exista José en Biscatán, no van a erradicar en esta zona. Y efectivamente, hasta ahora no se ha erradicado, ¿no? Muy claro la lectura, y los militares sostuvieron eso por mucho tiempo. No se puede erradicar porque no podemos permitir una alianza de estos actores del escenario, ¿no? Obviamente de un escenario narco. No estaban hablando de un escenario terrorista, ¿no? Bien, Muy entonces bien, estamos, avancemos, el tiempo nos gana, Jaime. Entonces, entonces ¿qué tenemos pasa luego? un viejo, un residuo que quedó pendiente del proceso pacificador de los 90, que se sumergió en la droga, ¿no? Que es una narcoorganización armada que perpetra emboscadas principalmente contra policías que cobran cupos en exceso. Los cupos no se niegan, ¿eh? Por si acaso, los narcos pagan cupos, pero si le cobran en exceso, sí. Dos, pero lo que más le duele y lo que hace que provoquen las emboscadas es lo de que le quiten la droga. Le quitan la droga a los mochileros, a los traqueteros, a los narquillos que están empezando, les quitan su merca y no lo informan al Ministerio Público, sino ellos, los policías, se quedan con eso y lo revenden. Eso es lo que ocurre en todas las zonas de ruta de la droga, ¿no? Entonces eso es lo que pasa ahí. Y por eso es que los emboscan. La organización de José nunca ha emboscado a un policía, a policías que no cometían abusos. Y los abusos son esos que te menciono, ¿no? Entonces, todas las emboscadas contra ellos. Y es por eso que lo de Natividad, para entrar ya al tema directamente, lo de Natividad es una narcoemboscada, porque es perpetrado por una organización que está en el mundo del narcotráfico, ¿no? Que tiene muchísimo dinero. No te imaginas la cantidad de dinero que tiene José, ¿no? Muchísimo dinero. Y debe estar lavándolo por otras vías, ¿no? Lo cierto es que, además que, ahora veamos los hechos sobre por qué yo digo que este sendero es de de las Fuerzas Armadas, de la DIRCOTE y del Fujimorismo. Porque desde el 2011 ellos hacen ataques que coinciden precisamente con algún proceso, con alguna de las fases del proceso electoral. El 4 de junio del 2011, en Choquetira, ¿no?, una patrulla militar fue emboscado. Mataron 5 soldados ese día. ¿Y qué ocurrió el día siguiente? La segunda vuelta de las elecciones del 2011. Y Keiko era la que estaba en la segunda vuelta. ¿Y qué ocurrió con los medios de comunicación? Todos, Sendero Luminoso, terroristas atacan, ¿no? Y obviamente eso benefició a Keiko, ¿no? No le Ligando benefició. al candidato opositor a Keiko a través de las ideas de izquierda al supuesto senderismo, ¿no? Así es. Relacionándolo indirectamente, en otros casos más directamente, pero Mira, relacionando. cuando ocurrió eso, yo dije, un hecho no puede llevarme a nada. No, yo simplemente lo dejé ahí anotado en mi registro. Pero el 2016, el 9 de abril, un día antes
de la primera vuelta, ocurre otra emboscada a un convoy militar en Santo Domingo de Acobamba, un día antes de las elecciones, y fue un desangramiento, murieron más de 8 personas, entre ellos 2 civiles y soldados, ¿no? Al día siguiente, los medios, terrorismo, ¿no? Terrorismo, Sendero ataca. ¿Quién se benefició? Fuerza Popular. 73 congresistas. Otro efecto es Verónica, que iba a pasar a la segunda vuelta, cae, porque ella es de izquierda y la asocian con el terrorismo, ¿no? Y gana, y pasa a la segunda vuelta a PPK. Al final, PPK se convirtió en el mal menor, ¿no? Entre la mafia encarnada en Fuerza Popular y PPK, preferible PPK, ¿no? Entonces, pero el ataque es claramente un día antes, para beneficiar, porque todos los medios iban a titular eso. Y su beneficiaria es Keiko. ¿Por qué? Porque se dice que Fujimori derrotó a Sendero, ¿no? Que fue una derrota militar y no política. Falso. Fue derrota política y militar. Ya algún día entraremos a esa discusión. Sigamos. Tercer hecho, y ahí sí donde yo ya escribí directamente, ¿no? Y muchos dijeron, pero Jaime, estás desafiando la realidad. No estoy desafiando nada. Yo estoy absolutamente convencido de lo que dije. Ocurrió el 23 de mayo en San Miguel de Lene, una masacre. Ya no era contra una patrulla militar, ya no era contra un convoy militar, era contra civiles. 2021. 2021, claro, 23 de mayo, 2021, ¿no? Y yo había anunciado, dije, hay que estar alerta, no hay ocurrir un ataque, ¿no? Una emboscada, una masacre, hay que estar alerta. Porque yo sabía que ya tenía claro de que los hermanos Quispe Palomino eran funcionales al Fujimorismo. Ya eran funcionales, ya. No se me quitó para nada, de ninguna manera, ¿no? Esa intuición. Y dicho y hecho, ocurre la masacre. ¿Y quién iba a ser el beneficiario? Fuerza Popular. La candidatura. Con eso, con una masacre superlativa, porque no ocurrió hace mucho tiempo una masacre de 7 personas, donde queman a 2 bebés. Eso no hay. No hay. Desde el 99 uno busca, no hay. ¿Entiendes? No hay ningún hecho similar. Y los hermanos Quispe Palomino siempre se cuidaron de hacer ese tipo de cosas, porque ellos decían que no van a matar población civil desde el 2001, 2002, porque eso fue su primer discurso. Después defender la coca, etcétera. Pero bueno, volvamos al hecho, ¿no? Dije, no, esto fue, yo claramente dije, narcoemboscada express del clan Quispe Palomino para el Fujimori. Y Sin la lo del menor duda. sábado, que Y, ya es, digamos, lo del sábado, para la mí, cereza. ¿quién necesita? Mira, ¿qué estaba ocurriendo en el Perú? Para resumirlo en una sola frase. Había un terruqueo a granel que lo querían hacer a escala nacional, pero sin terrorismo. No había terrorismo. Es que no hay terrorismo, ¿no? Lo único de terrorismo que se parece es lo que los hermanos Quispe Palomino y sus columnas perpetran en junio del 2011, en 9 de noviembre del 2016, ¿no? Lo del 23 de mayo del 2021. Entonces, el terruqueo sin terrorismo necesitaba terrorismo? ¿Para qué? Para beneficiar al Congreso y beneficiar al gobierno, ¿no? Y yo estoy escribiendo un artículo y estoy citando una frase, ¿no? ¿Acaso acaso estamos volviendo a la violencia terrorista, ¿no? De los años pasados, cuando se colgaba perros, dice Boluarte, el 13 de enero. Eso era una añoranza de la violencia senderista
o era un llamado de los hermanos Quispe Palomino para que le hagan un ataque y el terrorismo aparezca y hoy todos crean que cambió la realidad. Un ataque cambia la realidad. En el Perú sí, porque se usa psicológica y políticamente. Entonces, ¿a quién beneficia este ataque? Al gobierno y al Congreso. Con esto quieren terruquear y justificar los 67 muertos. Ellos creen haber volteado la página el día sábado. Bueno, yo resumo en tres cosas el artículo que has escrito respecto a lo que ha pasado el sábado y que hemos publicado también en el Búho, y que es uno, los policías realmente no tenían nada que hacer ahí en la madrugada y de ahí es la tesis de que, como lo hacen muchos, en realidad estaban eh, interviniendo a los mochileros o los traqueteros y tal para beneficio propio, ¿no? Lo otro es que efectivamente la organización de los Quispe Palomino ya no es ideológica ni nada, sino eh, básicamente económica, ¿no? Y operan ahí. Y yo te quiero preguntar a partir de esas dos cosas, ¿cómo, y lo que acabas de decir, cómo el Fujimorismo podría tener esta relación? Porque el Fujimorismo ha sido varias veces relacionado con el narcotráfico. No solamente está Joaquín Ramírez, que acusado, ¿no? De una de estas actividades y con una fortuna muy sospechosa. Y había también otro personaje denominado Eteco, y el hecho de que todos estos atentados en momentos muy propicios le favorecen realmente a Fuerza Popular. ¿Crees que habría un acuerdo de que, por ejemplo, de acceder al poder, Keiko Fujimori, se mantenga esta situación en el Brain, que se mantiene tantos años? Tú nos has dicho porque se desataría pues una verdadera guerra si es que intervienen, pero también porque él es funcional a ciertos intereses políticos o, o a ciertos sectores del ejército y de la policía. Entonces, Bueno, ¿cuál es realmente la relación que tú crees que puede haber más directa entre el fujimorismo y el narcotráfico asentado en el Brain? yo creo que entre esta firma armada de Víctor Quispe Palomino, ¿no? y Fuerza Popular, que es el narcopartido más importante del Perú, eso lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo, no es nuevo, y yo sí me atrevo a decirlo, en un país donde la gente no habla directamente, le da miedo afirmar esto. Yo sí lo he dicho. En 2016 dije, Fuerza Popular es el principal narcopartido del siglo XXI del Perú, ¿no? Pues bien, entonces el entronque está en el narcotráfico. El narcotráfico es entronque. Y cuando el narcotráfico ordena, José obedece, porque él pertenece a ese mundo. Él no pertenece al mundo del senderismo, del maoísmo, del comunismo. Que él se llene de documentos con tinta roja, que ponga cada vez más, que son cada vez más comunistas, hasta se pone la bandera con la hoz y el martillo en el cuerpo, eso no lo hace, no significa absolutamente nada cuando sus objetivos son totalmente económicos, ¿no? Y están desprovistos de objetivos políticos. Ellos nunca han boicoteado ninguna elección desde el año 99. Hablan, pero nunca lo boicotean. Nunca han asesinado un solo alcalde, una sola autoridad estatal en el BRAE. Ni un juez, ni un fiscal, ni un agente municipal, ni un teniente gobernador, ni un juez de nada. Nunca, nunca. O sea, es claramente su comportamiento es el narcotráfico. Y cuando ellos deberían a ver si eran militarizados el Partido Comunista, que ellos están haciendo una revolución
perdón, una guerra popular democrática. ¿Por qué no se han pronunciado a favor de las protestas, ¿no? Que arrancaron el 7 de noviembre, de 7 de diciembre hasta el momento, que han conmovido al país? Por lo menos hasta el jueves pasado lo ha conmocionado. ¿Por qué? No digan que ellos están del lado de la nación, de los pobres, ¿no? Nada. De pronto golpean como el 23 de mayo. Golpean dos cantinas, ahora golpean a una unidad policial con 8 efectivos en Natividad. ¿Y quién sale beneficio de todo esto? El Congreso, bajo control fujimorista y sus satélites, Renovación Popular y Avanza País, y el gobierno de Boluarte, que es un cogobierno con el fujimorismo. O sea, más claro ni el agua. Ni el Cuando agua. el narcotráfico aparece, muchos hechos no son explicables por el sentido común. Tienes que entrar a la racionalidad, porque el crimen también tiene su racionalidad. El crimen organizado tiene su racionalidad. Y tienes que entrar y analizarlo. Hoy día, Raúl Tola me entrevistaba: Jaime, ¿cómo puedes decir eso? Sí, estoy en condiciones, porque los hechos me están dando la razón. Si no me dieran la razón los hechos, yo podría decir, quizás sí tienes razón, voy a repensarlo. Pero si los hechos, y no solo se trata de 2011, 2016, 2021 y ahora, hubo otros emboscadas que le favorecieron al fujimorismo cuando tuvo el control total del Congreso, del 2017 al 2020, antes de su disolución por Vizcarra. Hubo una emboscada hecha a la medida para favorecer al fujimorismo, que estaba comprando fidobares y una serie de laptops y joyerías, ¿no? Todo un escándalo que ocurrió ahí en el Congreso cuando ellos tenían... Digamos, para entender Sí, mejor esta lógica es que el narcotráfico, las grandes organizaciones transnacionales del narcotráfico, están por encima de los quispe palomino, ¿no? Y claro, no, como en todos no, los no, países, no, el gran narcotráfico internacional, no, 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 no. El Perú tiene un narcotráfico muy poderoso, muy poderoso. El poder criminal que es el narcotráfico es el más influyente de la economía y de la política. No necesitamos de los carteles mexicanos, de los serbios, de los italianos, de los mexicanos. No necesitamos. Acá el narcotráfico tiene una narcoburguesía muy poderosa, muy poderosa. Francisco Durán, que ha fallecido hace poquito, él escribió, ¿no?, Los 12 Apóstoles. Y en su libro, de los 12 apóstoles, 7 son emergentes. Y todos ellos vienen del mundo, no sabemos, según él dice, sospechoso, ¿no? Dice que no se sabe el origen de su dinero. Yo sí estoy en condición de decirlo. Esos 7 vienen del narcotráfico. Por eso es que hoy, en el poder, en los nuevos dueños del Perú, el narcotráfico ocupa un lugar muy importante. ¿Entiendes? El poder, uno de los poderes fácticos, que son los grupos económicos, ahí está el narcotráfico. Está en la leche, ya saben a qué me refiero, está en la gaseosa, hay una gaseosa ahí, muy poderosa, ¿no? Está en los textiles, está en las líneas aéreas. Hay que tener mucho. El narcotráfico son los mochileros, no son los quispe palomino, ellos son parte de una cadena de bajo nivel. Y ellos saben que hay gente que está por encima de ellos, por supuesto que está por encima. Y ese es el empresariado agroexportador que está articulado, ¿no?, en torno a la señora K. Ellos son. Por eso que ellos dicen, tiene que cometer, tiene que, hay una orden, necesitamos una emboscada. No importa la cantidad de vidas. Cuanto más vida, mejor, porque es más terrorismo. Para que sea verdad, tiene que haber muertos de verdad, ¿no? Como lo ocurrió todas las veces, toda la secuencia que te he dado, ¿no? Y después voy a sumar otros 2 hechos que yo tengo registrado, todo para beneficiar al Fujimorismo. Al Fujimorismo. porque es el partido que, digamos, ha sido más penetrado o controlado por estos Penetrado, intereses. no hay que decir penetrado, ha sido copado.
ha sido Copado, controlado, copado ¿no? sería la Y, palabra. y, y, y además porque su relación con el narcotráfico del fujimorismo data del año 90, Claro. ¿no? Del año 90, o sea, lo que hemos vivido en los 90, estamos claros que fue una dictadura, ¿no? Pero fue una narcodictadura. O queremos que te diga todos los detalles. Está lo del No, claro, Vaticano, el ya. pueblo de los cupos, está el narcoavión presidencial, los narcobuques, el Muchos, narcohelicóptero. muchos No, olvídate. indicios. Ujú, ujú. Los militares en los 90 se les caían los maletines de narcodólares, ¿no? Y ahora nadie investiga a los militares. Van a cumplir 15 años, Mabel, 15 años el próximo mes, dentro de 15 días. Se cumplen 15 años que las Fuerzas Armadas están en el BRAE justamente para desarticular a ese residuo. Y hasta ahora, no, en 15 años, con más de 5.000, 8.000 soldados, con más de 45 bases antes de la pandemia. Todos esos datos son antes de la pandemia. ¿Por qué? Por eso yo digo, el clan Quispe Palomino es el sendero de las Fuerzas Armadas, el sendero de la DIRCOTE y del Fujimorismo. Me ratifico, pero no es un falso sendero, es una firma del narcotráfico. Muchas gracias. La oportunidad de darles la visita. Muchas gracias, Jaime. El tiempo nos ha ganado, pero te agradezco mucho tus valiosísimas y valientes declaraciones. Seguramente te van a perseguir, así que me imagino que estarás preparado para eso, pero muchas gracias por tu A ver, valentía. yo he tenido el año 2008, ¿no? 2009, 10, 15 querellas. Eteco me querelló, Félix Moreno me querelló, ¿no? Olvídate, he tenido querellas a granel. ¿Por qué? Porque denuncié con nombres y apellidos a presuntos narcocongresistas. Narcocongresistas. Y el año 2016 dije, hay 21 una bancada de 21 narcocongresistas y 14 pertenecen a Fuerza Popular. Así lo dije. No sé si te habrás enterado, pero estás en Arequipa, pero yo acá dando la pelea, ¿entiendes? Yo sí decía las cosas como deben ser, y eso me costó caro. Hoy soy un disidente, soy un excluido, pero prefiero esto a la honestidad, ¿no? Prefiero esto porque la gente sabe, sí, pues, este hombre está en el ostracismo. Ningún medio nacional me entrevista, ¿no? Ningún medio nacional. Ni RPP, le digo, ¿estás seguro que me están llamando por una entrevista? Yo no creo, yo no coincido con el discurso de RPP. No me pueden entrevistar en RPP, le dije. Me llamó Panorama. ¿Estás seguro? Pregunta bien a tu productora, le digo, porque no creo que me quieran entrevistar a mí, porque yo lo que voy a decir es totalmente diferente a lo que dice Yaranga, ¿no? Jamás voy a decir lo que Yaranga dice, porque este señor repite como papagayo lo mismo todos los días, y ahora está inventando una cosa, y ya no sabe qué decir. Todo con tal de vender una idea, terrorismo. Son senderistas, ¿no? Son terroristas. Eso es. Y Muy yo no bien. estoy para repetir el discurso. Se lo dije a Montoya el 2008 y él lo debe recordar porque él me invitó a su oficina cuando fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Lo que hay en Hebreo es narcotráfico, no es terrorismo. Así se lo dije claramente, porque él era jefe del Comando Conjunto y quería que yo apoye el ingreso de las Fuerzas Armadas, ¿no? A Vizcatán. Y lo apoyé, pero me dijo, entramos y salimos, recuperamos Vizcatán, golpeamos a Lipio, golpeamos a Raúl, golpeamos a José y salimos y nos vamos a nuestros cuarteles. Así fue. Y han pasado 15 años. ¿Qué es lo que hay a la base? Presupuesto y patrimonio. Con patrimonio ya queda claro de qué se trata, Mabel. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Que A tengas. buen entendedor, pocas palabras. Sí, total. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches.